Muy bien, continuamos con nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL. Y ya estamos en la unidad 3 y vamos a dejar a un lado por esta unidad la parte de la programación orientada a objetos y PHP y vamos a centrarnos en las bases de datos. ¿Sale? Como tal, no me voy a centrar en conceptos como tan básicos de las bases de datos, simplemente vamos a orientar este curso a analizar las características de este gestor de bases de datos que es MySQL o MySQL, como le quieran llamar. Gramaticalmente, lo correcto debería ser llamarle MySQL, ¿no? Porque la S se pronuncia en inglés como es. Pero de cualquier manera, bueno, por ahí hay una historia que ahorita no la voy a comentar de por qué se le llama MySQL, ¿no? Como si fuera C de casa. Entonces, como le quieran llamar, realmente no hay ningún problema. Ahora sí, bueno, vamos a ver las características de este gestor de base de datos. ¿Sale? Es un sistema gestor de base de datos, o SGBD por sus siglas, su abreviación. Significa que lo que hace MySQL es gestionar información, ¿no? Porque recuerden que si nos vamos a analizar el concepto de base de datos, bases de datos no es más que el conjunto de información, el conjunto de datos que nos van a generar información. Y basándonos en eso, pues la libreta de nuestra abuelita, donde tiene todas las direcciones, teléfonos y demás información de sus conocidos, pues eso es una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues MySQL no es más que un software que nos ayuda a gestionar esa información. ¿Sale? Está basada en el lenguaje de SQL. SQL, recuerden que significa Structure Query Language o lenguaje de consulta estructurado. En los últimos años ha venido un movimiento importante que se llama NoSQL, que significa Not Only SQL, o sea, no solamente SQL, donde tenemos bases de datos como Mongo, que son documentales, como Redis y Cassandra, que son de clave valor, como tipo JSON, y bases de datos basadas en las teorías de grafos, como Neo4j. Sale, nuevamente este curso no es de bases de datos, de cualquier manera no se preocupen, estén pendientes porque en Vexlan estamos organizando un curso de bases de datos donde hablaremos de estos dos grandes bandos, ¿no? Las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Pero bueno, regresemos a concentrarnos a lo que nos interesa de este curso de las bases de datos y particularmente de MySQL. MySQL es una base de datos transaccional y relacional. ¿Por qué? Porque yo puedo ejecutar una instrucción o varias instrucciones y si en algún momento de esas instrucciones algo falla, yo poder regresar eh, a, antes de esa transacción. Por eso se llama transaccional, ¿no? El concepto de transaccional significa poder ejecutar un número determinado de instrucciones y pues obviamente que se ejecute todo el proceso, ¿no? Si algo en ese proceso falla, bueno, pues se hace un rollback, ¿no? O sea, se regresa a antes de comenzar la transacción. Relacional, porque bueno, nos permite mantener cierta relación entre nuestros datos, ¿no? Y bueno, poder normalizar nuestra base de datos y demás cosas. Muy importante, la información se almacena en objetos llamados bases de datos, ¿no? A su vez, las bases de datos tienen objetos llamados tablas y las tablas van a tener campos y registros, ¿no? Los campos es un dato suelto y los registros pues ya es ese conjunto de datos que me van a generar información, ¿sale? Ahora, muy importante, MySQL cuenta con diferentes motores de tablas. ¿Sale? Por motor de tabla me refiero a pues este algoritmo que nos permite justamente trabajar sobre los datos de las tablas, de cuando nosotros hacemos consultas, inserciones, eliminaciones, etcétera. Bueno, es lo que permite activar estas acciones que nosotros le ordenamos a las tablas. Entonces, existen varios motores, sin embargo, los más famosos son MyISAM e InnoDB. ¿Sale? MyISAM. Aquí les pongo tablas que son planas. ¿Por qué planas? Porque cuando nosotros trabajamos con tablas basadas en el motor MyISAM, es prácticamente como tener una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Hay mucha gente
que administra y gestiona y lleva como una base de datos en hojas de Excel, ¿no? Y hasta puede hacer como filtros elaborados y hacer búsquedas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien quiere relacionar los datos de una hoja de cálculo de Excel, a lo mejor con otra hoja del mismo libro? Ahí es donde se empieza a volver complicado, ¿no? Entonces a eso me refiero con que cuando nosotros trabajamos con tablas MyGSAM, significa que son tablas planas, ¿no? O sea, que realmente solamente se dedican a almacenar información, pero que no nos permite tener una relación con la información de otras tablas. ¿Sale? Es el motor de tablas por defecto de MySQL. Sin embargo, tenemos otro motor, que de hecho es el que vamos a trabajar aquí en el curso, que son las tablas InnoDB. Cuando nosotros ya usamos tablas InnoDB, entonces ya podemos hacer relaciones conceptuales en nuestra base de datos. Y de hecho, definir ciertas restricciones que si no las seguimos, podríamos por ahí tener problemas de integridad de los datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Si ustedes están pensando en hacer una aplicación que lo único que va a hacer es almacenar información y después desplegarla de manera dinámica, bueno, pues yo les recomiendo que utilicen tablas planas, tablas MyGSAM. Pero si ya van a empezar a hacer relaciones que por acá tengo un catálogo, entonces en la tabla de mis datos yo tengo un ID, que ese ID hace relación a un concepto que está en otra tabla, entonces ahí pues tendríamos que usar tablas relacionales, ¿sale? Bueno, ahora aquí les dejo 3 links importantes. Como les comento, este no es un curso de bases de datos, más adelante tendremos uno, pero bueno, pues aquí está en primera instancia la documentación oficial de MySQL desde su página oficial, ¿sale? Posteriormente les dejo una teoría aburrida, pero muy necesaria, ¿sale? Este es un sitio web que yo lo conozco ya desde hace por lo menos una década. Y si se dan cuenta, el diseño del sitio MySQL con clase es bastante noventero, ¿no? La verdad es que las personas que hacen este sitio, pues se quedaron en esa época y no han actualizado el sitio. Sin embargo, todos los conceptos que vienen aquí en este menú que se encuentra del lado de izquierdo de la pantalla, créanme que contiene toda la información teórica necesaria, no solo para aprender MySQL, sino para aprender conceptos de las bases de datos basadas en SQL, como el modelo entidad-relación, el modelo relacional, la normalización de una base de datos, ¿sale? Entonces vean que pues es mucha información textual, pero la verdad es que es bastante valiosa, ¿no? Independientemente de el pésimo diseño que se tiene en este sitio. ¿Sale? Bueno. Y aquí les dejo un link sobre la instalación, ¿no? Sobre la instalación de MySQL. Bueno, pues recuerden que para este curso ustedes deben de tener ya instalado el servidor, un servidor web, ya sea MAMP, WAMP o SHAMP, ¿no? Entonces, si ya tienen el SHAMP y ya han estado haciendo trabajos, los trabajos de las unidades anteriores, ¿no? De códigos PHP, pues seguramente ya tienen MySQL, ¿no? Si yo les muestro aquí mi control panel de SHAMP, pues verán que aquí yo ya tengo instalado en el puerto predeterminado, ¿no? Que es el puerto que tiene asignado por defecto MySQL, es el 3306. Vean que aquí yo ya lo tengo activado, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes ya tienen el SHAMP o el MAMP o alguno de esos instaladores, pues no deben de tener ningún problema con la instalación, ¿no? De cualquier manera, les dejo el link ahí desde la documentación oficial. Muy bien, ahora, herramientas para gestionar con MySQL. Herramientas hay muchas, ¿no? Hay unas que son de pago. Por ejemplo, hay una herramienta hace un par de años la llegué a utilizar en algún trabajo que tenía que se llama Navicat, ¿no? Pero pues Navicat es una interfaz que pues es de costo, ¿no? Y bueno, creo que ahora Navicat pues tiene no nada más para MySQL, sino para diferentes bases de datos, ¿no? Tiene modeladores, etcétera. De cualquier manera, yo les voy a enseñar en este curso la base de datos que vamos a
a desarrollar la vamos a hacer desde código. No voy a utilizar ninguna interfaz gráfica. Recuerden que no soy enemigo de frameworks, bueno, más bien, soy enemigo de toda herramienta que nos facilite el aprendizaje de la programación, justamente en el momento que la estamos aprendiendo. Posteriormente, cuando tú ya tienes los conceptos claros y si algo en la interfaz gráfica falla, tú sabes que te puedes meter al código y corregirlo, entonces en ese momento, justamente las herramientas visuales se vuelven una herramienta. Pero cuando alguien que no tiene los conceptos básicos en una tecnología y quiere hacer todo a través de una interfaz gráfica, entonces más que una herramienta se puede volver en un gran dolor de cabeza. ¿Sale? Entonces, aquí dentro de la parte de herramientas de gestión de MySQL, bueno, pues vamos a tener la terminal de comandos, ¿no? Que por acá yo ya tengo abierto mi PowerShell de Windows. Y vamos a tener PHP ¿no? Que PHP seguramente si tú ya instalaste XAMPP, WAMP o MAMP, ya viene esta aplicación instalada, ¿no? Y si no, bueno, pues aquí está la página oficial y te puedes descargar la versión desde la página oficial de phpMyAdmin.net. Y si tú ya lo tienes, entonces miren, lo único que tienen que hacer es localhost, diagonal phpMyAdmin. Y miren, aquí yo ya estoy accediendo a la base de datos de mi, perdón, al gestor, a la interfaz gráfica de phpMyAdmin de mi máquina local. Ahora, muy importante, si ustedes tienen instalado su servidor en el puerto 8080, 8082 o cualquier puerto diferente al 80, ¿no? Entonces, para acceder al phpMyAdmin, ustedes van a tener que poner localhost, 8080 o el puerto en el que estén, diagonal phpMyAdmin. ¿Sale? Ahora, la interfaz de phpMyAdmin no me gusta mucho porque es muy caótica, ¿no? Por acá tenemos un menú vertical donde nos muestra todas las bases de datos que tenemos instaladas en local. Por ejemplo, vean que yo aquí pues tengo por lo menos más de 10 bases de datos, ¿no? Obviamente esto va a variar en cada uno de ustedes. Por acá tengo muchas opciones, ¿no? Bases de datos, SQL, estado actual, cuenta de usuario, exportar, importar, configuraciones, replicación, variables, juegos de caracteres, motores. Pero estas opciones cambian dependiendo de dónde yo esté. Por ejemplo, miren, si yo me voy a esta base de datos que se llama superhéroes, entonces vean cómo tanto la información del contenido como este menú que estaba acá arriba ya cambió. Ya no tengo motores, tengo estructura, SQL, buscar, ¿no? Y ahora fíjense, algo que para que ustedes no se pierdan en MySQL, lo que siempre tienen que ponerse a ver es este pequeño menú que nos dice siempre dónde nos encontramos. Si se dan cuenta, aquí dice, estás en el servidor 127.0.0.1, que es la IP local, ¿no? O sea, estoy en mi localhost. Luego me dice, mira, estás dentro de la base de datos superhéroes, ¿no? Entonces la base de datos superhéroes tiene 3 tablas, editorial, héroes, usuarios. Entonces si yo le doy clic a héroes, entonces vean cómo en este menú como jerárquico me va diciendo, mira, ya no estás en la base de datos superhéroes, estás en la tabla héroes. Entonces es muy importante desde dónde nosotros ejecutamos esto, ¿sale? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando estén trabajando con esta herramienta visual, ¿sale? Por ejemplo, miren, si yo me voy a esta base de datos que se llama Docs, ¿no? Bueno, miren, aquí tengo varias bases de datos que se llaman docs y docs inicial. Bueno, más bien que empiezan con la palabra docs, por eso me abre como esto, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí a docs, miren, me dice, mira, ya estás en tu servidor y en una base de datos que se llama docs. Si yo quisiera volver a la lista del localhost, puedo hacer dos cosas. Darle clic al logo de phpMyAdmin. Miren, ahora ya me dice, estás en localhost, estás en tu servidor. O si yo estoy en una base de datos, si yo le doy clic aquí a servidor, vean que regreso, digamos, como al home. Miren, por ejemplo, ahí estoy en una tabla de la base de datos docs. De igual manera, quiero regresar a la base de datos, le doy clic aquí. Entonces, mucha atención. Cuando estén trabajando para que no vayan a estar creando tablas, a lo mejor en bases de datos donde no deben de hacerlo,
fíjense muy bien de este menú jerárquico que está acá arriba. Siempre nos va a decir en qué área estamos. Y dependiendo de eso, el menú que está abajo va a cambiar. Por ejemplo, vean, si yo me meto a una tabla, vean cómo estas opciones ya no dice estructura, ahora dice examinar, estructura, SQL, buscar, insertar, exportar, importar, privilegios, operaciones, seguimiento, disparadores, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estamos, ese menú cambia y obviamente que las opciones son para el objeto en el que en ese momento estemos, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esta interfaz gráfica del PHP ¿sale? Entonces, bueno, de cualquier manera, seguiremos trabajando con él. Y bueno, por otro lado, también podemos acceder desde la terminal, que particularmente es algo que me gusta más. Entonces, aquí les he puesto, pues, los comandos que tendríamos que ejecutar para entrar a MySQL desde la terminal de comandos. El primer caso es ir a la carpeta donde está instalado MySQL y donde está instalado Bean. Si ustedes están en Mac, seguramente que está en su carpeta de aplicaciones. Si están en Windows, pues Sham se instala casi que por defecto en el disco duro C. Luego en la carpeta Sham, aquí está Sham, yo he cambiado eso, ¿no? Y dentro de Sham tenemos una carpeta MySQL y dentro de MySQL una carpeta Bean. Y aquí está el ejecutable de MySQL. Entonces yo tendría que irme a la terminal, a esta ruta, ¿no? Entonces le diría cd ahí, ¿no? Pero fíjense, yo no lo voy a hacer porque al menos en mi Windows, recuerden que en Windows, cuando nosotros instalamos algo que queremos que funcione desde la terminal, solo va a funcionar desde la carpeta donde nos encontramos, pero en Windows existe el concepto de las variables de entorno. Entonces, si ustedes se van a su panel de control, luego se van a sistema y luego se van a aquí sistema y luego por acá opciones avanzadas, configuraciones avanzadas del sistema, que esta pantallita la pueden sacar, la pueden sacar con el atajo de teclas ventanita, o sea, la tecla de Windows y pausa, ¿sale? Entonces, sacan esto y ya después se van a configuraciones avanzadas y miren, aquí hay un botón que dice variables de entorno. Y dentro de variables de entorno hay varias. La que nos interesa es la que se llama path. Y vean que cuando yo aquí le digo editar, no. Path, aquí está, path en minúsculas, editar. Vean que aquí yo tengo varias rutas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un software que se llama ImageMagick, que me permite optimizar imágenes, pero con comandos de línea de código. Entonces, aquí está la ruta donde está instalado. Y entonces, al ya tenerla como variable de entorno, me permite prácticamente desde el prompt ejecutarlo desde cualquier carpeta, ¿no? Entonces, aquí tiene algunas otras rutas importantes para que funcionen la Windows como tal. Miren, aquí tengo la carpeta del PowerShell, que es la terminal de comandos que uso. Muy importante, si están en Windows, yo no les recomiendo trabajar con el típico CMD. Utilicen Windows PowerShell, que esta terminal de comandos la pueden encontrar en las herramientas administrativas del panel de control. O simplemente desde una terminal sencilla desde un prompt miren, este es un prompt, un símbolo de sistema de Windows, simplemente le dan PowerShell y en automático si tienen esa herramienta administrativa, en automático ya están dentro de PowerShell. ¿Qué ventajas hay? Que por ejemplo nos permite utilizar comandos de Linux, ¿no? Por ejemplo, en Windows para para obtener la lista de directorios es dir, ¿no? Pero ese comando dir no existe en Linux. En Linux existe ls, ¿no? Y podría yo aplicarle las banderas ls-a. Bueno, de cualquier manera, ustedes se pueden meter a la documentación de PowerShell y revisar todos los comandos. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es mi recomendación para los usuarios de Windows. Entonces, vean que aquí yo tengo, miren, aquí está la ruta dentro de mis variables de entorno, guardada la ruta
de MySQL Bean, ¿no? Junto con otras como Git, Node.js, la misma del XAMPP, MongoDB, ¿no? Entonces yo prácticamente cada vez que instalo una nueva tecnología que tengo que ejecutar desde la terminal de comandos, la agrego a mis variables de entorno en Windows, ¿sale? Y con eso, prácticamente desde cualquier carpeta que esté, por ejemplo, miren, en este caso estoy en Windows System 32, Windows PowerShell. Desde aquí prácticamente yo puedo ejecutar el comando MySQL y vean que me lo va a reconocer. Me dice, bienvenidos a el monitor de MariaDB. Ahora, muy importante, ¿por qué nos dice MariaDB? Eh, si nosotros buscamos MariaDB, miren, mariadb.org. MariaDB es una base de datos que prácticamente es un fork, o sea, se originó de MySQL, ¿no? Recuerden que un fork, el concepto de fork en GitHub, es como toman de base un repositorio y de ahí siguen trabajando, ¿no? Entonces, MariaDB es un fork basado en MySQL, ¿sale? Ahora, MariaDB es prácticamente MySQL, pero open source. MySQL sigue siendo open source, pero ¿cuál es el detalle? Que MySQL originalmente era una tecnología de la empresa Sun Microsystem. Posteriormente Sun Microsystem, bueno, más bien Sun Microsystem compra MySQL, si no estoy equivocado. Y posteriormente, cuando Sun Microsystem es adquirido por Oracle, si no saben quién es Sun Microsystem, es la empresa que creó Java, el lenguaje de la tacita, que es multipropósitos, ¿sale? Java, no JavaScript. Y entonces, cuando Oracle, el monstruo de las bases de datos, adquiere a Sun Microsystem, pues aparte de adquirir Java, adquiere MySQL, ¿no? Entonces por ahí, pues alguna gente de la comunidad no estuvo de acuerdo con esa adquisición y entonces por eso se crea MariaDB, ¿no? Entonces, realmente es MariaDB y MySQL son el mismo gestor, la diferencia es que MariaDB está en las manos de la comunidad, es un proyecto, es una base de datos open source y MySQL pues es propietaria de Oracle. Sin embargo, MySQL pues sigue siendo libre, ¿no? O sea, la podemos descargar, no necesitamos licencia. Si yo ya la voy a utilizar a lo mejor para un desarrollo comercial, ¿no? Y yo quiero pasarme a la versión empresarial, a MySQL Enterprise, entonces pues sí tengo que pagar cierta cuota, ¿no? Pero realmente por lo que pagas es por el soporte que en este caso la empresa de MySQL, Oracle, te da, ¿sale? Pero eso realmente, o sea, la versión Enterprise y la versión de comunidad ha existido desde que MySQL se creó. Entonces, realmente, bueno, pues esto fue más como un desacuerdo de algunos desarrolladores de la comunidad por haber sido adquirido por Oracle, pero bueno, y por eso se crea MariaDB, ¿no? Pero para el estricto sentido es lo mismo. Ahora, ¿por qué me aparece MariaDB? Bueno, en las últimas versiones, la gente de XAMPP, pues justamente ha venido a reemplazar el MySQL de Oracle por la base de datos MariaDB, ¿sale? Pero no se preocupen, o sea, es lo mismo. Los mismos comandos que acepta MySQL los acepta MariaDB, ¿sale? Entonces, nada más es una cuestión como de intereses y cambio de nombres, pero prácticamente, o sea, vean que cuando yo ejecuté en la terminal de comandos MySQL, sin problemas me ejecutó, ¿no? Incluso vean que dice Copyright 2015 Oracle, MariaDB Corporation, AB and Others, ¿no? Entonces, bueno, cuestiones administrativas que a los programadores no nos deben de interesar. Muy bien, ahora fíjense que yo ejecuté el comando MySQL. Y por acá en la presentación yo les he dejado, ok, ya que estés en la ruta de la instalación de MySQL, ejecuta el comando MySQL -u de user, el nombre de tu usuario, -p. Posteriormente, te va a preguntar por tu password, escribir el password de tu usuario y listo, ¿no? Accedes. Ahora, fíjense, yo no hice eso, yo nada más ejecuté MySQL. Si yo le doy Show Databases, que es el comando que me permite ver qué bases de datos tengo, recuerden que acá en el PHP MyAdmin podemos ver que yo tengo, bueno, por lo menos más de
10 bases de datos sí las tengo, ¿no? Fíjense, voy a ejecutar el comando show. Aquí da lo mismo si escriben en mayúsculas o en minúsculas, porque para MySQL es como HTML, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, para él le da lo mismo. De hecho, miren, podría empezar a jugar aquí y escribir una mayúscula, una minúscula, y de todos modos me va a ejecutar. Miren. Ahora, ¿por qué no ejecuta? Muy importante. Vean que en la presentación les he puesto un punto y coma. Es muy importante que para trabajar en la terminal de comandos siempre terminemos con punto y coma. Vean que hasta que yo no pongo el punto y coma no se ejecuta la instrucción. Vean que ahí ya se ha ejecutado show databases. ¿Sale? Ahora, vean cómo le da lo mismo si la escribo en mayúscula o en minúscula. Pero es una muy buena práctica que todos los comandos que tienen que ver con SQL se escriban en mayúsculas. ¿Sale? Es como una convención, así como el camel case o en la separación por guión bajo, etc. Ahora, quiero que vean que acá en el PHP yo tengo más de 10 bases de datos aquí. Ahora, ¿por qué acá solamente me muestra Information Schema y Test? Bueno, pues porque fíjense, ven que aquí el monitor de María me dice MariaDB nada, known. Bueno, eso es porque yo entré sin permisos, sin autenticarme como usuario. Lo único que hice fue presionar el comando MySQL y entonces, pues como no detecta que yo estoy autenticándome con algún usuario, me muestra las dos bases de datos que realmente no hay problema, Information Schema y Test, que es una base de datos de pruebas, ¿no? O sea, me está mostrando esta de acá, Test, que está vacía, miren, y me muestra Information Schema, ¿no? Que bueno, esta es prácticamente la base de datos, la base de datos que usa MySQL para trabajar internamente, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues entrar como aquí se los menciono, ¿no? Entonces, para salirme de MySQL, yo le puedo ejecutar el comando exit y entonces vean, me dice bye, ¿no? Y entonces ya estoy otra vez en el shell de mi PowerShell de Windows, ¿no? Entonces, ahora sí, ejecuto comando MySQL -u. En este caso voy a utilizar el usuario root, ¿no? Entonces, -u root. Y luego -p para que me pida el password. Entonces, vean, ahora ya no entra directamente al monitor, ahora ya me está pidiendo un password, ¿no? Entonces, recuerden que el password para PHP, para el usuario root, que por default instala XAMPP, es nada. Para WAMP también creo que es nada. Y solamente para los usuarios que en Mac instalaron MAMP en lugar de XAMPP, creo que ahí el usuario es root y la contraseña también es root. Entonces, miren, en mi caso, simplemente doy un enter y vean, me dice bienvenidos al monitor de María y listo, ¿no? Ahora, fíjense, vean qué pasa si yo ejecuto el comando show, vamos a corregir aquí, show databases. Ah, entonces ahora me dice, tienes 18, aquí me dice, se ejecutaron 18 filas, 18 registros, ¿no? Entonces, vean, ahora sí me da una lista, Vexlan interesados, Vexlan B4, CB Online, Docs, Docs 29, Docs inicial, Information Schema, Mexflix, Mexflix 30, mis contactos, Movies, MySQL, Performance, Perros, PHP MyAdmin, Superhéroes, sale prácticamente toda la lista de base de datos que podemos ver acá, ¿no? En el PHP MyAdmin. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy conectado como el usuario root, ¿sale? Muy bien. Y entonces, fíjense, podría yo seleccionar alguna base de datos. Muy importante. Fíjense, cuando yo voy acá desde la interfaz del PHP MyAdmin y selecciono alguna base de datos, por ejemplo, superhéroes, en ese momento, acá mi menú jerárquico me dice, estás dentro de la base de datos superhéroes que está dentro de tu servidor. Entonces, el comando desde terminal para cambiarme a una base de datos es use, ¿no? Te lo voy a decir, usa la base de datos super-héroes. Esta base de datos es la que utilizamos en el curso de diseño y programación web de Vexlan, ¿no? Y entonces vean, me dice, has cambiado a esta base de datos. Entonces ahora
Por ejemplo, si yo ejecutara el comando show databases, bueno, me vuelve a mostrar las bases de datos. Pero ahora, ya que estoy dentro de la base de datos superhéroes, vean cómo ahora el monitor de MariaDB me dice, ah, ya estás dentro de una base de datos que se llama superhéroes. Recuerden que hace rato, es más, voy a desplazarme aquí por la terminal, vean que hace rato me decía none. Y cuando yo le di use superhéroes, ya me dice, ah, mira, ya estás dentro de la base de datos superhéroes. ¿Sale? Entonces, ahora, ya dentro de la base de datos superhéroes, yo podría ejecutar el comando show tables, ¿no? Y show tables, pues me mostraría las tablas. Recuerdan que hace rato, miren, aquí están nuestras tres tablas, ¿no? Editorial, héroes y usuarios. Entonces, si yo le ejecuto el comando show tables, vean cómo me dice, ah, tienes tres tablas, ¿no? Editorial, héroes y usuarios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entro a una tabla? Vean que acá el phpMyAdmin me muestra la lista de los datos que tiene esa tabla. ¿Cómo podría hacer yo eso? Bueno, pues hacer un select, ¿no? De hecho, aquí les dejé el comando. Select asterisco, o sea, tráeme todos los campos de la tabla, ¿no? Y entonces en este caso, miren, aquí yo le diría, tráeme los select asterisco, tráeme todos los campos de héroes. Y entonces, miren, ahí me muestra la lista y me dice, hay 15 filas, ¿no? Aquí podemos ver 1, 2, 3, 15. Ahí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, que yo quiero ver desde el phpMyAdmin la estructura de esta tabla, yo me voy aquí al link que dice estructura, ¿no? Y me dice, ah, mira, tienes 5 campos, estos tipos de datos, estas propiedades, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso yo desde terminal? Simplemente le doy un describe, que es el siguiente comando que les tengo acá. Describe y nombre de la tabla, ¿no? Entonces, describe héroes, punto y coma, y miren, me dice, ah, bueno, tienes un campo ID héroe, que es entero, no puede ir nulo, es llave primaria y es autoincremental. Tienes un campo que se llama nombre, con un varchar de 20, no puede ir vacío, y por default el nulo es nada, ¿no? Y así sucesivamente con estos datos, ¿sale? Entonces vean que pues prácticamente todo lo que hace la interfaz acá de MySQL, ¿no? Digo, del phpMyAdmin, nosotros lo podemos hacer desde pues, la terminal de comandos, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que sigue, ahora algo muy importante, ¿no? Dentro de los comandos de SQL, y particularmente hablando de este gestor de base de datos MySQL o MariaDB, vamos a tener dos tipos de sentencias, ¿no? Las sentencias que ejecutan o tienen que ver con objetos, ¿sale? ¿Y cuáles serían objetos dentro de MySQL o dentro de MariaDB? Los objetos vendrían a ser las bases de datos, ¿no? Las tablas y los usuarios con sus respectivos privilegios. Y por el otro lado tenemos sentencias de código SQL que trabajan sobre datos, ¿no? Lo que vendría a ser el concepto de CRUD, que si para este momento ustedes no conocen el concepto de CRUD, no se preocupen porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es importante que ubiquen. Tenemos comandos para trabajar con objetos y recuerden, un objeto en SQL son bases de datos, son tablas, usuarios, privilegios, vistas, consultas, etcétera, ¿no? Datos, pues ya realmente trabajar con los datos, lo que viene a hacer las instrucciones del CRUD, ¿no? Crear, leer, actualizar y eliminar. Bueno, ya que ahora, en este curso, realmente como no es un curso de administración de bases de datos, no vamos a ver tanto esto, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ver comandos para modificar usuarios, privilegios, ¿no? Por ejemplo, los comandos que les acabo de poner en la diapositiva anterior, show database, use, show tables, describe, pues prácticamente son comandos que trabajan sobre los objetos de base de datos y tablas, ¿no? Realmente sobre los comandos que nosotros nos vamos a abocar en este curso para MySQL son los que tienen que ver con datos, los que tienen que ver con el CRUD de nuestra aplicación. Bueno, pues ahora sí, let's to create database, ¿no? Vamos a crear nuestra primer base de datos, pero eso será en el siguiente video. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices, hasta siempre. Bye.